Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Gente Común, No Corriente, el espacio que es para ti, para las personas que están allá afuera, que son como tú, como yo, que nos encontramos en el tráfico, en el transporte público, que las hemos visto por ahí cruzarse nuestro camino, pero no sabemos la historia de vida que van arrastrando o que llevan con ellos, no sabemos qué ha sucedido con la persona que está ahí atendiéndote, dándote el boletito del metro, o que de pronto ves ahí en un rincón, o que de pronto te ha cedido el asiento en el camión. Creo que hay una cosa que siempre he sostenido y es que todos estamos hechos de historias, pero muy pocos nos atrevemos a contarlas. Y este es el espacio que he abierto precisamente para hacer esto, para contar nuestras historias, las historias de la gente que vemos en el día a día, la gente común, pero no corriente. Yo soy Emanuel Montoya y les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contento de iniciar este nuevo proyecto, esta nueva aventura, que espero que sea bastante satisfactoria para ustedes, para mí, para nuestras invitadas y nuestros invitados, porque gente común, no corriente, nace de la idea, pues de un poco esta frase que hasta cierto punto nos ha dañado mucho como sociedad, cuando de pronto llaman a alguien común y corriente y pues le quitan lo extraordinario de la individualidad a las personas, porque al final de cuentas no tienes que ser alguien muy conocido o alguien muy reconocido para ser una persona extraordinaria. Te convierte en una persona extraordinaria el simple hecho de levantarte temprano, hacer lo que te toca hacer y regresar a casa a veces muy tarde y de pronto hasta privarte de cosas que no deberías de privarte, por ejemplo, el tiempo con tu familia, el tiempo con tus amigos, que luego sucede mucho porque la vida cotidiana nos absorbe, la vida cotidiana nos hace mucho daño muchas veces y creo que no había este espacio o al menos no he visto nada como que con esta temática de traer a personas, no a quienes ya lograron el éxito desde su perspectiva o desde la perspectiva más generalizada, que es ser alguien muy, muy conocido o estar en cierto círculo social, sino de estas personas que tienen éxitos en el día a día y que pues de pronto no son tan aplaudidos como alguien que es muy conocido, ¿verdad? Entonces, gente común o corriente es este espacio para estas personas que quieran contar su historia, que quieran compartirla con el mundo, porque luego hasta de cierta forma como una broma este meme de bueno, cuando Jordi me entreviste voy a contar esto, pero pues siendo honestos, pues no es algo que vaya a suceder a todo el mundo, no es algo que sea muy cotidiano porque luego en este tipo de espacios buscan a personas muy muy específicas y que no cumplimos la mayor parte de las personas con las características que estos espacios requieren o que buscan, ¿no? Entonces aquí no, aquí es un poco más hablar de las historias de la gente que está a nuestro alrededor. Esta primera temporada está muy enfocada en personas que son muy cercanas a mí, que de verdad aprecio, que de verdad admiro, que conozco un poco de las batallas que han librado y que realmente es muy reconfortante como darles este espacio para que las cuenten, porque creo que eso es lo que después hace como unirnos más como sociedad, como personas, el saber por qué ha pasado el que está al lado o qué ha vivido la persona que está ahí junto a mí para hasta este momento de su vida, ¿no? Porque todos somos seres extraordinarios por el simple y sencillo hecho de ser humanos, porque somos tan diferentes, tan diversos y con tantas complejidades que luego pues no las exploramos de todo. Luego tenemos las mismas imágenes en televisión, las mismas imágenes en los podcasts, son estas personas muy exitosas en su o en la perspectiva general y pues no, o sea, no tendría por qué ser así, creo yo. Pues nada, reiterando la bienvenida a este su espacio que espero que lo disfrutemos mucho en conjunto. El día de hoy, pues como es el primer capítulo, no tengo invitada ni invitado. El día de hoy soy mi propio invitado. Y quisiera pues abrir este espacio abriendo un poco mi historia para quienes no me conocen. No me voy a ir así como tan lejos ni tan detallado, pues es simple y sencillamente un poco de contexto de por qué creo que esto debería de existir. Yo vengo de una familia promedio, de clase media se puede considerar, tal vez hasta media baja, con
limitaciones, como muchas personas, principalmente económicas. Y aunque pareciera que no es el gran problema para quienes no las tienen, pues estas limitaciones después desencadenan una serie de decisiones, de sucesos que nos van llevando hacia el camino que vamos eligiendo o hacia el camino que tenemos que tomar por ciertas cosas, ¿no? Em, yo recuerdo que como la cosa más difícil en este aspecto que recuerdo haber vivido, pues fue cuando terminé la secundaria, que en el tiempo que yo terminé la secundaria, hasta ese momento era obligatoria únicamente llegar a la secundaria, o sea, de ahí en adelante no era educación obligatoria, ahora es hasta la preparatoria y pues entonces no había tantas posibilidades o muchas veces no las conocemos completamente para pues continuar estudiando, para hacer algo de tu vida, porque luego crecemos la mayoría de las personas que vivimos en este contexto con la idea de que la única forma que tenemos para desarrollarnos, para vivir mejor, para alcanzar un nivel de vida tal vez más estable o tal vez con mayor facilidad que el que llevamos viviendo hasta ese momento, pues es estudiando, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminé la secundaria, pues mis papás directamente me dijeron que no tenían la posibilidad de pagarme la preparatoria. Y esto fue pues muy difícil para mí porque al final de cuentas todavía era un niño. Digo, ahora que lo veo en retrospectiva, pues tenía 15 años, no, a lo mejor no tenía la mejor forma de tomar decisiones, a lo mejor no tenía el pensamiento tan desarrollado como para saber cómo hacerle o qué era lo que tenía que hacer, pues para salir a lo mejor de esa situación, ¿no? Lo que me dijeron fue, si quieres estudiar, pues vas a tener que trabajar. En ese momento, les puedo decir que mis características físicas, pues tal vez no daban tanta confianza a las empleadoras o empleadores porque era de estatura muy baja y era muy, muy, muy delgado. Entonces, en los lugares que podría haber encontrado algún trabajo desde mi perspectiva, desde lo que yo conocía hasta ese entonces, pues era como que en una fábrica o de manera informal, pero generalmente estos trabajos pues requieren fuerza, requieren actividad física que desde una primera vista o a la primera apariencia, pues yo no contaba con esa habilidad, no contaba con esa virtud de ser fuerte, de ser más alto, de tal vez que generar confianza porque pareciera que no tenía resistencia para pues estas cuestiones del trabajo físico, ¿no? Entonces, pues fue una época complicada porque como que al principio estaba muy animado por querer seguir estudiando, pero también sentía que las puertas se me cerraban. Pasaba, iba y buscaba trabajo, llevaba mi solicitud amarilla clásica aquí en México y pues por más que lo intenté, pues no llegué a ningún lugar donde me dieran trabajo. Entonces llegó un punto en el que me desesperé y como que me decepcioné un poco y dije, es que no va a suceder, o sea, realmente no tengo pues las características o no tengo la forma de trabajar en este momento, entonces quiere decir que no voy a estudiar. Y la verdad, al menos a mí sí me pesó un poco no entrar a estudiar a la par que algunos de mis compañeros. Que cabe recalcar que como no era la educación de preparatoria obligatoria, pues no es como que muchos de mis compañeros hayan ingresado a este nivel, pero pues sí había uno que otro que sí había entrado y yo me sentía como un poco mal por no haberlo hecho al mismo tiempo que ellos. Por otro lado, pues la preparatoria, pues al menos a mí se me hacía cara, ¿no? Porque como les digo, no era obligatorio estar en este nivel y por lo tanto, pues no había pues como que tanta facilidad o los precios eran un poquito más elevados porque no había tanto subsidio, no lo sé. Al menos les digo, fue la manera en la que yo lo vi. Pasó alrededor de un año, no conseguí trabajo, por obvias razones pues tampoco ingresé a la prepa, hasta que un día, bueno, les puedo decir que mientras estaba en la secundaria, una que otra vez fui a ayudarle a una señora que vendía pizzas en un mercado y creo que me pagaba como 20 pesos por cada día que iba, que nada más iba los sábados, que era cuando se ponía el mercado ahí cerca de mi casa.
Pero pues obviamente con eso pues no iba a hacer nada, ¿verdad? En ese momento todavía estaba en la secundaria. Pero de manera más formal, ingresé a mi primer trabajo a los 16 años. Fui ayudante en un puesto de tacos o en un local de tacos. Yo era mesero y luego pues cobraba las cuentas. Un poco ahí daba ahí, bueno, no un poco, hacía la limpieza del lugar. Estaba al pendiente pues de lo que se fuera necesitando, ¿no? Y pues ese fue mi primer trabajo. La verdad, cuando yo ingresé, sí tenía en la mente esta idea de, pues, vengo a trabajar porque quiero estudiar. Pero lo que sucedió fue que, como me empezaron a pagar, me pagaban 500 pesos por semana, me acuerdo muy bien, y yo me sentía la persona más millonaria del mundo, porque con esos 500 pesos me alcanzó para comprarme un pantalón de mezclilla. Les digo la verdad, en mi casa la situación fue difícil durante mucho tiempo, entonces pues para mí eso era como, wow, estoy pudiendo comprar ropa nueva con lo que estoy ganando. Pues yo quiero, yo más bien yo creo que puedo vivir con esto para el resto de mi vida, ¿no? O sea, de que no necesito más porque pues con esto estoy obteniendo lo que quiero, ¿no? Y entonces se me fue como disipando un poco la idea de entrar a la prepa. Y me enfoqué en trabajar y seguir y empezar con deudas, porque pues esa es otra gran característica de uno que no tiene gran posibilidad económica o no tenía en ese momento. Y y empecé así como que, ay, que unos zapatitos en una marca de catálogos, así que te dan semanas para pagar y tú vas dando tus paguitos, y que mi pantaloncito y una playerita nueva y así, yo me sentía el más contento. Y después de eso, ya pasó un tiempo y dejé este empleo por una situación pues bastante difícil. La verdad no me siento así como tan listo como para compartir esa parte porque sí fue algo difícil para mí por cómo se dieron las cosas. Entonces, tal vez en una futura temporada les cuente o tal vez después porque implica muchísimo hablar de este tema. Pero salgo de ahí y empiezo a trabajar en una paletería. En esta paletería fue la primera vez que realmente sentí que estaba como que ya en un trabajo como más formal, aunque debo decirles que en ninguno de estos dos trabajos yo tenía seguro social ni ningún tipo de prestación. En ese momento como que no me parecía relevante, pero ahora que ya pasó el tiempo, honestamente sí pienso que hubiera sido diferente si yo hubiera sabido que era como algo que después te servía para algo, ¿no? Yo como que en el momento no veía que que no tener prestaciones era algo malo. Yo decía, pues no las necesito, pero pues claro, yo estaba viendo nada más en el futuro muy cercano y en la actualidad o en el presente que estaba viviendo en ese momento. Entonces yo decía, ¿para qué quiero seguro? ¿Para qué quiero estas cosas? Si yo ni me voy a enfermar, ni quiero comprar una casa, ni quiero nada de eso. Mala idea. Y después de cierto tiempo, bueno, estuve en la paletería. La verdad, en la paletería fue donde empecé a sentir y a saber que pues que no era tan fácil la vida trabajando en un lugar así. Yo ganaba más que en los tacos, y la verdad tenía como pues ya cierto estatus dentro del trabajo porque pues había como dos niveles, ¿no? Era como quienes estaban atendiendo así directamente, sirviéndote el vasito de nieve y así, que sigue en pie la paletería, les mando un saludote. Y resulta que, o sea, como que después de cierto tiempo te daban, pues, el ascenso a ser como cajero, ¿no? Y te pagaban un poquito más, tenías como que comisiones un poquito más grandes y tenías como la responsabilidad, eras como el encargado del local y pues yo llegué a ese nivel, ¿no? Yo me sentía soñado en ese momento, pero también, pues no siempre estuve en esa posición, ¿no? A veces, incluso estando ahí, pues luego hay personas que no te tratan bien, o sea, ahí fue donde me di cuenta que trabajar en el servicio de atención al cliente es una cosa difícil y pues muy pesada, la verdad, porque eh, siempre tienes que estar bien para las personas y somos humanos, no siempre estamos bien, por más que queramos, siempre hay cosas que están ahí, a lo mejor como eh, que pasan en el día, en el trabajo, o que traes desde tu casa, o que
te sucede, ¿no? Porque pues como les cuento, o más bien como todos sabemos, pues así es la humanidad, así somos los humanos. Entonces, de pronto esto te empieza a ser pesado, ¿no? Me acuerdo mucho que tenía después que lidiar con personas que pues creían que eran tus dueños nada más por comprarte un cono de 5 pesos, o sea, como que tenían el derecho a hablarte mal o a tratarte mal y pues no tenía por qué ser. La cosa como más triste que me pasó, o sea, que fue un día, nosotros teníamos que servir nada más como lo que nos pedían, ¿no? Si eran que unos nachos o que un frappé, una nieve, nosotros nada más se los teníamos que servir a las personas y entregárselos ahí en el mostrador, pero había algunas sucursales en las que había mesas. Yo venía de trabajar en los tacos y pues como que con esta actitud de, bueno, voy a hacer bien mi trabajo y lo tengo que hacer con gusto y así, siempre, ¿no? Pero pues también como que con la rapidez que se requiere, porque luego en temporada de verano, pues ustedes se podrán dar cuenta en cualquier paletería, en cualquier snack que vayan en temporada de verano, es la temporada alta y hay mucha gente, en cualquiera, la verdad. Entonces, recuerdo mucho que esa vez yo como para salir rápido de lo que estaba haciendo, me pidió un frappé a una señora, hice el frappé y volteo y no la vi ahí, entonces vi que estaba sentada en una mesa de local y dije, no me cuesta nada llevárselo ahí a su lugar, pero estaba, o sea, ella no estaba cerca de donde yo estaba parado. Cuando llegué a la mesa, estaba como del otro lado de la mesa, porque estaba pegada a la pared y yo pues obviamente estaba del lado por donde pasaba la gente. Entonces lo que hago es que agarro el vaso del frappé y estiré mi mano lo más que pude y le dije, aquí está su frappé y le hice así. Se deslizó el vaso, porque pues era lo que yo buscaba, que llegara como más cerca de ella, porque no se lo alcancé a dar de mano a mano porque estaba lejos. Entonces me voy porque lo hice de la manera como a lo mejor tonta, pero yo lo vi de la manera más inocente en ese momento. Y para cuando yo llego a mi lugar en el mostrador, veo que la señora está parada ahí con la chava de la caja y le dice, ¿quién es el encargado? Y muy enojada la verdad la señora. Y le dice la chava de la caja, yo, ¿por qué? Y me dice, este muchachito fue a aventarme el frappé en la cara. Y yo cuando dijo eso, o sea, volteé porque en ese momento, o sea, obviamente mi trabajo era lo único que tenía. Ya tenía, les digo, como que había adquirido cosas, estaba pagando cosas, ya estaba como acostumbrado a ganar. En ese momento a mí se me cerró el mundo y yo dije, bueno, o sea, no fue así, pero yo no podía ponerme a discutir con ella porque luego todavía está esta creencia, pues a veces hasta tonta de que el cliente siempre tiene la razón y la verdad es que no es así. Entonces, resulta que esta señora volteó yo y le dije no, y me dice, sí, fuiste y me lo aventaste, pero lo tenía agarrado así, yo sentía que la que me lo iba a aventar era ella, y me decía de que me lo aventaste en la cara, y mira, yo conozco muy bien a los dueños de aquí, y no quiero que nadie vaya a perder su trabajo, ¿verdad? Entonces, lo vas a agarrar y me lo vas a llevar, pero me lo vas a llevar ahora bien. Y entonces dejó el frappe ahí, y o sea, pues yo lo único que hice fue agarrar el frappé y llevárselo a su lugar. Y me acuerdo que después de eso, de dejárselo, me dijo de que, ¿ves qué diferente? Y me fui y me metí como a la bodega del local y me puse a llorar porque me sentí muy mal, porque nunca me habían tratado así, o sea, no entendía yo qué era lo que había hecho mal y no entendía por qué alguien podría reaccionar de esa manera por algo que no fue de la manera que ella se lo imaginó. Digo, ahora como más grande entiendo que todos traemos cargas, que todos tenemos cosas que están ahí rondándonos en la cabeza y la verdad sí hay algo que puede definir si una persona es buena o es mala, es cómo trata a las demás personas, cómo se refiere a estas personas. Existe una infinidad de gente que se cree superior por su puesto de trabajo, por tener un poder adquisitivo más alto que otras personas, por tener un tono de piel, y son cosas que realmente siguen existiendo y son cosas que realmente le siguen pasando a la gente. Recientemente hubo este video donde pues un hombre se mete y golpea
a un chavo en su lugar de trabajo, o sea, pobre chavo se veía tan indefenso a comparación de la otra persona, pues la diferencia corporal era enorme y, y la gente que es así, que sigue pensando que está bien hacerlo, que está bien de referirse de manera denigrante hacia otras personas o que utiliza palabras para como si fueran un insulto. Entonces, creo que a partir de ahí, pues hubo un cambio en mí porque la verdad, a partir de ahí como que empecé a sentirme como más chiquito, como, como que sí yo le debía respeto a las personas que tenían pues mayor poder adquisitivo que yo, que sí les debía como hasta que bajar la mirada ante ciertas personas y es una sensación horrible porque yo no, o sea, pasó eso y no crean que salí del trabajo en ese momento, o sea, siguieron pasando más cosas, siguió habiendo gente que hablaba y te maltrataba y que no le importaba si tenías la fila enorme de personas, te estaban ahí diciendo cosas y creo que es una de las cosas que más me han marcado en la vida porque hoy en día trato de no ser esa persona que llega a un lugar queriendo como menospreciar, como ver por encima del hombro a otras personas y porque creo que no tiene por qué ser y tristemente conozco mucha gente así. Pero bueno, esta fue como una temporada de mi vida en la paletería. Estando ahí, agradezco mucho que conocí pues este tipo de trato a estas personas que gracias a eso luego me hicieron buscar más allá, ¿no? ¿Qué podía hacer yo para no estar siempre ahí o siempre así? Después, spoiler, luego te das cuenta que hay personas así ahí en todos los trabajos y en todos lados, que de plano ni el buenos días te contestan, pero ese es otro tema. Entonces, a partir de ahí, pues yo busqué, dije, bueno, si la única forma de salir adelante, como dicen, es estudiando, pues voy a estudiar, voy a ver la forma en la que puedo yo no tener que seguir pasando por esto, tener que como más herramientas y así no, porque luego también una de las cosas que empecé a notar es que pues había muchas cosas a las que yo no tenía acceso y esto era pues precisamente por el tema económico, que no podía inscribirme a cierta preparatoria porque no me alcanzaba el dinero para hacerlo, que tenía que conformarme con estudiar en el lugar que me alcanzara el dinero y no en el que yo quería porque pues era difícil pagar el que yo quería a lo mejor y, y realmente han sido como que una serie de esfuerzos para poder lograr las cosas que luego son tan mínimas para otras personas. Por ejemplo, el simple hecho de ir un día a la escuela, a la preparatoria, a la universidad, como para alguien implica levantarse y subirse a un carro y llegar, y para otras personas, pues por ejemplo en mi caso, estudiar una carrera implicaba levantarme muy temprano, dormirme muy noche y tener traslados de alrededor de 2 horas y media desde mi casa hasta el lugar donde estudiaba. Entonces, todo esto es lo que yo considero que nos hace extraordinarios a los seres del día a día, ¿no? A las personas que estamos ahí luchando, buscando salir adelante, que lo dan todo en su trabajo, que lo dan todo en su escuela, que no están como casadas con la idea de que es fácil todo en la vida porque a ellos así les ha tocado, porque no es así. Recientemente hablaba con una ex compañera y me contaba que se sentía un poco frustrada porque luego de tanto esfuerzo para lograr tener una carrera, tener un título, pues no se veían los frutos que esperaba, porque al final de cuentas este esfuerzo como que todos buscamos que tenga una recompensa y a veces es tardada también la recompensa, a veces no llega en el momento que quisiéramos la recompensa. Creo que que siempre llega, pero y que llega en el momento exacto, pero mientras eso sucede, el camino es difícil y el trayecto te cansa y el trayecto te hace querer rendirte muchas veces. Hay ocasiones en las que de plano dices,
por el cansancio, por el hartazgo, porque también se vale, te quedas así reflexionando y piensas, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena casi desvivirme por lograr algo? O sea, ¿realmente voy a tener esa recompensa que tanto se me ha prometido, que de la que tanto se habla? Y te dan ganas de ya no seguir, o sea, de dejar ahí las cosas, de continuar tu vida por otro lado. Y es difícil mantener el ánimo, mantener el entusiasmo cuando el entorno se va poniendo difícil. Hay un debate que ha salido recientemente por una situación con un actor muy famoso sobre si se debe pagar o no en un trabajo que te va a dar exposición o que te va a dar otra, pues como otra ventaja, otro beneficio que no es precisamente monetario en corto plazo. Y mucha gente opinaba que sí valía la pena, pero creo que luego no se considera lo que realmente sucede en otras partes o con otras personas. Porque yo en mi caso les puedo decir que yo no hubiera podido aceptar un trabajo en el que no me pagaran por más que yo lo quisiera o por más que me fuera a dar después un mejor lugar o una mejor trayectoria en mi trabajo. Porque simple y sencillamente trasladarme desde donde vivía, yo vivo bueno, vivía en aquel entonces en casa de mis papás en un municipio que está fuera del área metropolitana, que como está fuera del área metropolitana el transporte es más caro, los tiempos de traslado son más largos y es una realidad que viven muchas personas. Y yo en ese momento me sentía el menos privilegiado del mundo porque tenía que viajar mucho. Entonces, diario gastaba para ir a la escuela, a la universidad, alrededor de 120 pesos. Por lo tanto, tenía que trabajar para generar ese dinero, porque si no me quedaba sin ir a la escuela. Si me hubieran pedido hacer mi servicio social sin ni un peso en una agencia de publicidad en San Pedro, claro que me hubiera encantado, pero no tenía la forma, la posibilidad de solventarlo. Y creo que esto es lo que muchas personas que se pusieron del lado de sí, claro, está muy bien que no te paguen, pero te den como que este otro beneficio de la exposición. Pues no, a veces no se puede. Y les digo, o sea, yo en ese momento me sentía como el menos privilegiado porque tenía que hacer esto del traslado tan largo, del costo tan caro del traslado. Hasta que hace como un par de años visité un lugar en, en la sierra aquí en Nuevo León, donde realmente trasladarse como yo me trasladaba es un lujo, donde no hay ni siquiera la forma de salir de este lugar de la manera en la que yo salía. O sea, no hay un transporte público, no hay una forma, un camino fácil para salir de ahí e ir a estudiar una carrera o ir a comprar en un supermercado. Entonces, cuando te topas con estas realidades es cuando dices, wow, realmente tengo mucho de qué agradecer porque a todos nos tocan batallas difíciles, eso está más que claro, pero también es cierto que unas batallas son muchísimo más difíciles que otras y que hay personas que la viven fuerte. Dándome cuenta de eso, dándome cuenta de lo que he vivido, de lo que pues he tenido que pasar para pues lograr a lo mejor estar aquí platicando con ustedes, grabando esto, pues es que dije yo, necesito dar voz a otras personas que son de mi entorno, que sé que también tienen mucho que aportar y que tenemos mucho que aprenderles, porque al final todo en la vida es aprendizaje, lo que está en el entorno es aprendizaje, lo que nos está sucediendo en este momento es aprendizaje. Pero a veces es difícil entenderlo porque pues la situación o el entorno no se presta para que sea fácil este proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues nada, aquí empieza este espacio, aquí abrimos el micrófono para ti que estás allá, ahorita a lo mejor pensando de qué difícil lo que he vivido yo. Pues nada, ven a contarlo y pues no nada más eso, sino
éxitos, sino también como cosas buenas, cosas padres que pasan en el día a día, porque también sucede, o sea, luego nos encontramos con héroes de la vida cotidiana que pues están ahí de pronto en el momento que se necesita y dispuestos a ayudarnos en lo que necesitamos tal vez. Y que también pues muchas personas les prefieren llamar ángeles porque pues no es alguien que no conoces y de pronto está ahí para salvar tu día, ¿verdad? Em, es un poco de resumen de lo que quería contarles acerca de mí, quería contarles por qué este espacio y pues creo que con esto llegamos que tal vez este sea el episodio más corto de Gente Común o Corriente. Espero que de verdad, si este episodio dicen, ay no, nada más estuviste hable y hable como Chiva Loca tú, pues les cuento que en los próximos episodios no voy a ser yo el que va a estar hable y hable, ¿verdad? Pues tengo invitadas, invitados bastante interesantes con historias muy interesantes que yo sé que les van a gustar mucho. Entonces, muchas gracias por si llegaron hasta aquí, hasta el final de este primer episodio. Yo soy Emanuel Montoya, esto es Gente Común No Corriente y nos vemos en la siguiente emisión. Por ahora les dejo un pedacito del próximo capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Es que sí me inculparan a mí. Eso salió en las noticias, salió en redes sociales, ajá. En una de las noticias que salieron en Facebook había muchos comentarios de que no, sí, estaba coludido. Todavía tuve que ir a las oficinas del penal, viví así una paranoia horrible.